Blade Runner. En Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org. Blade Runner. Primera parte. Blade Runner es una película de ciencia ficción estadounidense dirigida por Ridley Scott, estrenada en 1982 y basada lejanamente en la novela de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Do Androids Dream of Electric Sheep? De 1968. Se ha convertido en un clásico de la ciencia ficción y precursora del género cyberpunk. Obtuvo 2 nominaciones a los Oscar. La película transcurre en una versión distópica de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, durante el mes de noviembre del año 2019. El guión, escrito por Hampton Fancher y David Peoples, se inspira libremente en la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? De Philip K. Dick. El reparto se compone de Harrison Ford, Rutger Hauer, Shane Young, Edward James Olmos, Michael Emmett Walsh, Daryl Hannah, William Sanderson, Brian James, Joe Turkel y Joanna Cassidy. El diseñador principal fue Sid Meier y la música original fue compuesta por Vangelis. La película describe un futuro en el que seres fabricados a través de la ingeniería genética, a los que se denomina replicantes, son empleados en trabajos peligrosos y como esclavos en las colonias exteriores de la Tierra. Estos replicantes, fabricados por Tyrell Corporation para ser más humanos que los humanos, especialmente los modelos Nexus 6, se asemejan físicamente a los humanos, aunque tienen una mayor agilidad y fuerza física, pero carecen de la misma respuesta emocional y de empatía. Los replicantes fueron declarados ilegales en el planeta Tierra tras un sangriento motín. Un cuerpo especial de la policía, los Blade Runner, se encargan de rastrear y matar, o retirar, en términos de la propia película, a los replicantes fugitivos que se encuentran en la Tierra. Con un grupo de replicantes particularmente brutal y hábil suelto en Los Ángeles, un dubitativo Deckard es invocado desde su semi-retiro para que use algo de la vieja magia Blade Runner. En principio, Blade Runner recibió críticas contradictorias de parte de la prensa especializada. Unos se mostraron confundidos y decepcionados de que no tuviese el ritmo narrativo que se esperaba de una película de acción, mientras otros apreciaban su complejidad temática. La película no obtuvo buenos resultados de taquilla en los cines norteamericanos, pero logró un gran éxito en el resto del mundo. La película se convirtió en la favorita de los cinéfilos y el mundo académico y ganó rápidamente el título de película de culto. Fue tal su éxito como cinta de alquiler en los videoclubes, éxito debido parcialmente a que la película se enriquecía al verla más de una vez, que se la eligió como una de las primeras películas en ser lanzadas al formato DVD. Blade Runner ha sido ampliamente aclamada como un clásico moderno por la ambientación lograda con sus efectos especiales y por adelantarse en plantear temas y preocupaciones fundamentales para el siglo XXI. Se la ha elogiado como una de las películas más influyentes de todos los tiempos, debido a su ambientación detallada y original, que sirve como un hito visual postmoderno con su descripción realista de un futuro en decadencia. Blade Runner también permitió poner a Philip K. Dick en la mira de Hollywood, y desde entonces muchas películas se han inspirado en su obra literaria. Producción. Philip K. Dick falleció antes del estreno de la película, pero pudo ver una cinta de prueba de 40 minutos. El guión, escrito por Hampton Fancher, atrajo al productor Michael Daly, quien aseguró financiación para el proyecto con varias fuentes que más tarde resultaron problemáticas cuando una de ellas retrasó el lanzamiento de la edición especial de la película, y este a su vez convenció al director Ridley Scott de crear su primera película en los Estados Unidos. Scott estaba disconforme con el guión y solicitó a David Webb Peoples reescribirlo. El título de la película viene de la novela The Blade Runner de Alan Knowles, cuyo protagonista contrabandea instrumentos quirúrgicos en el mercado negro, y The Blade Runner a Movie, en algunas ediciones Blade Runner, un tratado de cine escrito por William Burroughs. Pero más allá del título, ninguna de las obras antes mencionadas resulta relevante para la película. Fancher encontró casualmente una copia de Blade Runner a Movie mientras Scott estaba buscando un título comercial para su película. A Scott le agradó el título y obtuvo los derechos sobre él, pero no sobre la novela. Blade Runner debe mucho a Metropolis, de Fritz Lang. Scott da crédito al cuadro Nighthawks, de Edward Hopper, y a la historia breve The Long Tomorrow, escrita por Dan O'Bannon y dibujada por Moebius, alias de Jean Groth, como fuentes estilísticas para la ambientación.
Scott contrató a Sid Mead como artista conceptual y ambos recibieron gran influencia de la revista francesa de ciencia ficción Metal Hurlant, Heavy Metal, en la que Moebius contribuía. Moebius recibió la oferta de trabajar en la preproducción de Blade Runner, a la cual declinó para poder trabajar con René Laloux en la película animada Les Maîtres du Temps, decisión de la que Moebius más tarde se arrepentiría. Lawrence Paul, diseñador de producción, y David Snyder, director de arte, hicieron realidad los bocetos de Scott y Mead. Jim Barnes trabajó brevemente en el diseño de los vehículos Spinner. Douglas Trumbull y Richard Juricic supervisaron los efectos especiales de la película. Antes de que se iniciara la filmación de la película, Paul Salmon recibió el encargo de la revista Cinefantastique de escribir un artículo acerca de Blade Runner. Su detallada observación e investigación sirvieron para publicar más tarde el libro Future Noir: The Making of Blade Runner, conocido también como la Biblia de Blade Runner por los fanáticos de la película. El libro no solo describe la evolución de Blade Runner, sino también las políticas y dificultades en el plató, particularmente respecto a las expectativas de Scott con respecto a su equipo de los Estados Unidos, considerando que Scott es británico. Junto con lo anterior, su estilo como director de actores creó fricciones con el reparto y contribuyó al posterior mutismo de Harrison Ford sobre la película. Sinopsis. En la ciudad de Los Ángeles, en noviembre del año 2019, Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford, es llamado de su retiro cuando un Blade Runner excesivamente confiado, Holden, interpretado por Morgan Paul, recibe un tiro mientras llevaba a cabo la prueba Void Kampf a Leon, interpretado por Brian James, un replicante fugitivo. Deckard, dubitativo, se encuentra con Bryant, Emmett Walsh, su antiguo jefe, quien le informa que la reciente fuga de replicantes Nexus 6 es la peor hasta el momento. Bryant informa a Deckard acerca de los replicantes. Roy Batty, interpretado por Rutger Hauer, es un comando, Leon es un soldado y obrero. Zora, interpretada por Joanna Cassidy, es una trabajadora sexual entrenada como asesina, y Pris, interpretada por Daryl Hannah, es un modelo básico de placer. Brian también le explica que el modelo Nexus 6 tiene una vida limitada a 4 años como salvaguarda contra su desarrollo emocional inestable. Deckard es acompañado por Gav, interpretado por Edward James Olmos, a la Tyrell Corporation para comprobar que la prueba Void Kampf funciona con los modelos Nexus 6. Ahí Deckard descubre que Rachel, interpretada por Shin Young, la joven secretaria de Tyrell, interpretado por Joy Turkel, es una replicante experimental con recuerdos implantados que le permiten contar con una base emocional. Deckard y Gav allanan el apartamento de Leon mientras él y Roy obligan a Chew, interpretado por James Hong, un diseñador genético de ojos, a que les envíe con J.F. Sebastian, interpretado por William Sanderson, pues él les puede permitir llegar a Tyrell. Más tarde, Rachel visita a Deckard en su apartamento para probarle que ella es humana, pero huye llorando al enterarse de que sus recuerdos son artificiales. Pris conoce a Sebastian y se aprovecha de su bondad para lograr entrar en su apartamento. Las pistas encontradas en el apartamento de Leon llevan a Deckard al bar de Taffy Lewis, interpretado por High Peak, lugar en el que la tatuada Zora realiza su espectáculo con una serpiente. Zora intenta desesperadamente huir de Deckard por las calles atestadas de gente, pero Deckard logra alcanzarla y la retira. Tras el tiroteo, Gav y Brian aparecen e informan a Deckard que también hay que retirar a Rachel. Convenientemente, Deckard observa a Rachel a lo lejos, pero mientras la sigue, Leon le desarma repentinamente y Deckard recibe una paliza. Rachel dispara a Leon salvando la vida de Deckard y ambos se dirigen al apartamento de Rick, donde discuten las opciones que tiene Rachel. En un tranquilo instante de intimidad musical, ambos se empiezan a enamorar. Entretanto, Roy llega al apartamento de Sebastian y se vale del encanto de Pris para convencer a Sebastian de ayudarle a reunirse con Tyrell. Ya en la habitación de Tyrell, Roy demanda que prolongue su vida y pide perdón por sus pecados. Al no ver satisfecha ninguna de sus solicitudes, Roy asesina a Tyrell y a Sebastian. Deckard es enviado al apartamento de Sebastian después de los asesinatos. Allí, Pris le prepara una emboscada, aunque Deckard consigue dispararle tras una lucha. Roy regresa atrapando a Deckard en el apartamento y comienza a perseguirlo a través del edificio Bradbury hasta llegar al tejado. Deckard intenta escapar saltando a otro edificio, quedando colgado de una viga. Roy cruza con facilidad y mira fijamente a Deckard. En el momento en que éste se desprende de la viga, Roy lo sujeta por la muñeca, salvándole la vida.
Roy se está deteriorando muy rápidamente, sus 4 años de vida se acaban. Se sienta y relata con elocuencia los grandes momentos de su vida, concluyendo: todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Roy muere dejando escapar una paloma que tiene en sus manos, mientras que Deckard le mira en silencio. Gav llega poco después y, marchándose, le grita a Deckard: «Lástima que ella no pueda vivir». «¿Pero quién vive?». Deckard regresa a su apartamento y entra con cuidado. Cuando nota que la puerta está entreabierta, allí encuentra a Rachel viva. Mientras se van del lugar, Deckard encuentra un origami que ha dejado Gav. ¿Señal de que se les ha permitido escapar? Finalmente la pareja se dirige hacia un futuro incierto. Temas. A pesar de tener el aspecto de una película de acción, Blade Runner contiene un número inusualmente amplio de niveles dramáticos. Como obra del género cyberpunk le debe mucho al cine negro, pues contiene y explora convenciones tales como la mujer fatal, la narración en primera persona a lo Raymond Chandler, narración que no se encuentra en versiones posteriores, y la cuestionable perspectiva moral del héroe, extendido aquí para incluir el lado humano del personaje así como la cinematografía oscura y sombría. Es una de las películas de ciencia ficción mejor escritas que combina ambos géneros, pues abarca temas como la filosofía de la religión y las implicaciones éticas que conllevan el dominio de la ingeniería genética dentro del contexto del drama clásico griego y sus nociones de libris. El mundo de Blade Runner representa un futuro cuya distancia ficticia de la actual realidad se ha reducido. La acción tiene lugar en el año 2019. La obra penetra en las implicaciones futuras de la tecnología en el ambiente y la sociedad, acercándose al pasado con el uso de la literatura, el simbolismo religioso, los temas dramáticos clásicos y el cine negro. Esta tensión entre pasado, presente y futuro es evidente en el futuro adaptado de Blade Runner, donde la alta tecnología resplandece en lugares mientras que el resto es decadente y viejo. En el film se puede percibir un alto nivel de paranoia en la manifestación visual del poder de las transnacionales, la policía omnipresente, las luces de las sondas, y en el poder sobre el individuo, representado particularmente por la programación genética de los replicantes. El control sobre el ambiente es observado a gran escala, pero también cuando los animales son creados como meros artículos. Este contexto opresivo clarifica por qué muchas personas se van a las colonias exteriores, un paralelismo con la migración al continente americano. Las predicciones populares de los años 80, donde Estados Unidos es sobrepasado económicamente por Japón, se reflejan en el dominio de la cultura y publicidad japonesa en la ciudad de Los Ángeles del 2019. También la película hace un uso intensivo de los ojos y las imágenes manipuladas como llamadas de atención sobre la realidad y la capacidad de percibirla. Todo esto proporciona una atmósfera de incertidumbre para el tema central de Blade Runner: examinar lo humano. Para descubrir a los replicantes se utiliza una prueba de empatía, test de Boyd-Kampf, con preguntas centradas en el tratamiento a los animales. Esto funciona como indicador esencial de la humanidad de alguien. Los replicantes son retratados como personajes apáticos, y mientras que los humanos muestran pasiones y preocupaciones por otros, la masa de la humanidad en las calles es fría e impersonal. La película va tan lejos como para poner en duda la naturaleza de Deckard y obligar a la audiencia a reevaluar qué significa ser humano. Reparto. Blade Runner tuvo un número significativo de actores que, en aquel entonces, eran desconocidos. Harrison Ford como Rick Deckard. Recién llegado del éxito de Star Wars y un año después de que Indiana Jones se estrenara, Ford buscaba un papel dramático. Después de que Steven Spielberg elogiase a Ford, Dilly y Scott consiguieron a Ford para la película. Debido a la pobre recepción inicial de Blade Runner y la fricción con Scott, Ford evita generalmente discutir sobre la película. Rutger Hauer como Roy Batty. Hauer dio una breve actuación como líder violento y complejo de los replicantes que no tiene nada que perder. Shin Young como Rachel. La imagen de la perfección femenina a los 22 años, Young todavía cuenta a Blade Runner como una de sus películas preferidas, a pesar de los roces con Ford y Scott debido a su inexperiencia y edad. Edward James Olmos como Gav. Olmos utilizó su trasfondo étnico para ayudar a crear la interlingua que su personaje usa durante la película. Esto, junto con su bastón, ayuda a crear un misterio alrededor de Gav, cuyo papel no está claro mientras observa y comenta, con el uso de origamis, sobre Deckard. Daryl Hannah como Breeze. Hannah pone en evidencia la inocencia peligrosa de una replicante enamorada de Roy Batty. Actores secundarios. Morgan Paul como Holden. Holden no tenía muchas oportunidades contra el primer Nexus 6,
solo consigue desenfundar su arma y advertir a Deckard de los replicantes mientras está hospitalizado en una escena suprimida. Brian James como León. Aunque a simple vista parece un replicante usado por su fuerza, León tenía cierta inteligencia intuitiva que le permitió casi matar a Holden, torturar a Chew y atacar por sorpresa a Deckard. Emmett Walsh como el Capitán Bryant. Walsh con el papel de un veterano policía bebedor que le sirvió para aumentar su ya vasta reputación como actor dramático. Joe Turkel como el Dr. Eldon Tyrell. Con una voz penetrante, confiada y engrandecido sobre sí mismo, este magnate cooperativo dirigía el avance científico y el desarrollo de los replicantes, creando una recreación gradual de la esclavitud. James Honk como Hannibal Chew. Un anciano genetista que ama su trabajo, especialmente la sintetización de ojos. William Sanderson como J. F. Sebastian, genio taciturno y solitario, representación compasiva pero realista de la humanidad. Joanna Cassidy como Zora. En un breve tiempo, Cassidy transmite a una mujer fuerte que ha visto lo que la peor humanidad puede ofrecer y cuya muerte impacta profundamente a Deckard. Se han realizado 4 doblajes en español. Se produjo un segundo doblaje en México, un primer doblaje en México, un doblaje en español y un doblaje en catalán. Este será el orden en el que van a ser citados. Rick Deckard fue doblado por José Labat, Jesse Conde, Jesús Ferrer y Jesús Ferrer nuevamente. Roy Batty fue doblado por Salvador Delgado, José Luis Castañeda, Constantino Romero y Constantino Romero nuevamente. Eldon Tyrell fue doblado por Martín Soto, Esteban Siller, Luis Posada Mendoza y Joan Borràs. Rachel fue doblada por Laura Ayala, Maru Guerrero, Rosa Aguiñón y Silvia Vilarrasa. Pris fue doblada por Romy Mendoza, Ángela Villanueva, Carmen Elías y Carmen Alarcón. Los actores que intervinieron en el doblaje de los personajes que se citan a continuación en el primer doblaje efectuado en México no están identificados. Por tanto, a partir de ahora, el orden en el que se van a citar es doblaje en español para México, doblaje en español para España, doblaje en catalán para Cataluña. Gaz, doblado por Humberto Vélez, Miguel Ángel Valdivieso y Joan Carlos Bustemps. Brian, doblado por Guillermo Coria, José María Alarcón y José Antequera. J. F. Sebastián, Mario Castañeda, Alberto Trifol, Xavier Fernández. León, Alejandro Illescas, Antonio Gómez de Vicente, Joan Crosas. Zora, Rebeca Gómez, María Dolores Gispert, Roser Caballé. Música. La banda sonora de Blade Runner, compuesta por Vangelis, es una combinación melódica y oscura de la composición clásica y los sintetizadores futuristas que reflejan el futuro retro y de cine negro que Ridley Scott imaginó. Vangelis, recién galardonado con el Oscar por Chariots of Fire, compuso y ejecutó la música con sus sintetizadores, a la cual solo se añade el saxo tenor del músico de jazz británico Dick Morrissey, colaborador habitual de Vangelis. El paisaje musical de 2019 fue creado dentro del modo espacial de Vangelis en la música New Age, como en otros álbumes suyos. A pesar de la buena acogida por parte del público y la crítica, nominada en 1983 al premio BAFTA y el Globo de Oro como Mejor Banda Sonora Original, y la promesa de un álbum con la banda sonora por parte de Polydor Records al final de los títulos de crédito, el lanzamiento de la grabación original se retrasó durante más de una década. Hay 2 publicaciones oficiales de la música de Blade Runner. A consecuencia de la carencia de un lanzamiento del disco, la New American Orchestra grabó una adaptación orquestal en 1982 con poca semejanza a la original. Algunos cortes de la película saldrían en 1989 a partir del recopilatorio Thames, pero no sería hasta la presentación del Director's Cut de 1992 cuando aparecería una cantidad sustancial de la banda sonora. Sin embargo, mientras la mayoría de las pistas del álbum eran de la película, había unas cuantas que Vangelis compuso, pero no fueron finalmente utilizadas, y algunas nuevas piezas musicales. La mayoría no consideraba esto como una representación satisfactoria de la banda sonora. Estos retrasos y las pobres reproducciones generaron una cantidad importante de bootlegs durante años. Una de esas cintas piratas apareció en 1982 en las convenciones de ciencia ficción y llegó a ser popular debido al retraso de la versión oficial.
y en 1993 Off-World Music Limited creó un CD pirata que resultaría más extenso que el disco oficial de Vangelis. Un disco de Congo Records presentaba el mismo material pero con una calidad de sonido algo mejor. En 2003 otros dos bootlegs aparecieron, el Esper Edition, precedido por Los Ángeles November 2019. El Esper Edition contenía dos discos combinando los temas oficiales, lo del disco de Congo y los propios de la película. Finalmente, 2019 era una compilación en un solo disco que consistía en casi todos los sonidos ambientales de la película, junto a algunos sonidos del juego de Westwood, Blade Runner. Recepción. Blade Runner se estrenó en 1290 salas de cine el 25 de julio de 1982. La fecha fue escogida por el productor Alan Ladd Jr. porque sus anteriores grandes éxitos, Star Wars y Alien, tuvieron una fecha similar, el 25 de mayo, en 1977 y en 1979, respectivamente. Sin embargo, la recaudación del primer fin de semana fue decepcionante, con solo $6,15 millones. Un importante factor de esta mala acogida por el público fue la coincidencia con el estreno de otra película, E.T. el extraterrestre, estrenada el 11 de junio, dominando la taquilla en ese momento. Los críticos de cine se dividieron entre los que opinaban que la historia estaba sujetada por los efectos especiales y que eso no era lo que el estudio había anunciado, mientras que otros aclamaron su complejidad. Una crítica generalizada caía sobre su ritmo lento. Hasta un crítico cinematográfico le cambió el título a Blade Crawler, Crawler que se arrastra. Roger Ebert elogió las representaciones visuales de Blade Runner, pero encontró escasa la historia humana. Ebert pensaba que el personaje poco convincente de Tyrell y la aparente falta de medios de seguridad que permitió a Roy asesinar a su creador eran ciertos problemas de trama. También creyó que la relación entre Deckard y Rachel parecía existir más para el argumento que para ellos mismos. Otros críticos han apuntado, sin embargo, que los efectos visuales sirven para crear un mundo deshumanizado, donde resaltan los elementos humanos. Además, la relación entre Deckard y Rachel sería esencial para reafirmar la humanidad de ambos. En un episodio posterior de su programa, Ebert y Genesis Kell admitieron que estaban equivocados en sus reseñas iniciales y que ellos mismos consideran la película como un clásico moderno. Premios y nominaciones. Blade Runner ha sido nominada y ha ganado premios en numerosas ocasiones. En 1982 recibió el premio de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles en la categoría de Mejor Película. Lo recibió Jordan Cronenweth. En 1982 recibió el premio BAFTA en las categorías de Mejor Fotografía, Jordan Cronenweth, Mejor Diseño de Vestuarios, Charles Nove y Michael Kaplan, y Mejor Diseño de Producción, Lawrence J. Poole. En 1983 recibió el premio Hugo en la categoría de Mejor Representación Dramática. Y de nuevo en 1983 recibió el premio especial de los premios del Círculo Londinense de Críticos de Cine, otorgado a Lawrence J. Poole, Douglas Trumbull y Sid Mead por sus conceptos visuales. Nominaciones. Recibió las nominaciones a los premios BAFTA en 1983 en las categorías de Mejor Montaje, Terry Rawlings, Mejor Maquillaje, Marvin Westmore, Mejor Banda Sonora, Vangelis, Mejor Sonido, Peter Pennell, Buzz Alper, Graham Harstone y Jerry Humphreys. Mejores efectos visuales especiales, Douglas Trumbull, Richard Juricic, David Dreyer. Recibió la nominación de la Sociedad Británica de Cineastas en la categoría de Premio a la Mejor Película en 1982, otorgado a Jordan Cronenweth. En el Festival de Cine de Fantasporto recibió las nominaciones de Premio Internacional de Cine Fantástico en 1983 a la Mejor Película, otorgado a Ridley Scott, y Premio Internacional de Cine Fantástico en 1993 a la Mejor Película a Ridley Scott nuevamente por su edición del director. Los Globos de Oro. Recibió la nominación a la Mejor Banda Sonora en 1983 en la categoría de Película Cinematográfica, otorgado a Vangelis. Premios Oscar en 1983. Resultó nominada en las categorías de Mejor Dirección Artística, decorados para Lawrence J. Poole, David Snyder y Linda de Scena, y Mejores Efectos y Efectos Visuales para Douglas Trumbull, Richard Juricic y David Dreyer. Y finalmente, en los premios Saturn de 1983 resultó nominada en las categorías de Mejor Película de Ciencia Ficción, Mejor Director para Ridley Scott, Mejores Efectos Especiales para Douglas Trumbull y Richard Juricic, Mejor Actor de Reparto para Rutger Hauer, y ya en 1994 resultó nominada en la categoría de Mejor Lanzamiento en Vídeo por la edición especial del director. Fin de la primera parte.
Esta grabación y todo el texto están disponibles bajo los términos de licencia de documentación libre GNU, que se encuentra en http://www.gnu.org/copyleft. Blade Runner. En Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org. Blade Runner. Segunda parte. Influencia. Si bien en principio la audiencia norteamericana la evitó, Blade Runner llegó a ser popular internacionalmente y se la considera una película de culto. El renombre la ha convertido en una referencia popular en otros medios. Programas televisivos como Futurama se han referido muchísimas veces a Blade Runner y otros programas como Cutting It y Stargate SG-1 han utilizado citas de la película. El actor William Sanderson, quien interpretó a Sebastian, puso la voz a un personaje similar en la serie de animación Batman, la serie animada. En la película de acción El sexto día, un psicólogo virtual repite la frase que se utilizó durante la escena de la prueba Void Kampf a León. Es también notable que las primeras escenas de Blade Runner presenten un primerísimo plano de un ojo humano. Unas tomas similares se ven posteriormente en las películas Días extraños y Minority Report. El oscuro estilo cyberpunk de la película y el diseño futurista han servido como patrón e inspiración para sucesivas obras cinematográficas y programas televisivos, entre los que podemos mencionar a Batman, Robocop, El quinto elemento, Dark Angel y Matrix. También ha tenido gran influencia en el anime, siendo ejemplo de ello Ghost in the Shell, Armitage 3, Ergo Proxy, Cowboy Bebop y Bubblegum Crisis. Antes de comenzar a rodar Batman Begins, el director Christopher Nolan realizó una exhibición privada de Blade Runner a su equipo de filmación y les dijo: «Así es como vamos a hacer Batman». Las precuelas de Star Wars también han homenajeado a Blade Runner en sus secuencias de efectos especiales. Blade Runner es una película única e increíble a cada nivel. Es un relato profético y emotivo que se mantiene como una de las más originales e inteligentes películas de ciencia ficción realizadas. Alex Yosper. Se cree a menudo que Blade Runner inspiró la novela Neuromante, de William Gibson. Gibson ha respondido en entrevistas que él ya había escrito la novela cuando Blade Runner fue estrenada y que realmente fue inspirado por el trasfondo de la película Alien. La película marca la introducción del género cyberpunk en la cultura popular. Blade Runner continúa reflejando tendencias y preocupaciones y un número creciente de público la considera como la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos. La película fue seleccionada para su conservación en el Registro Nacional de Películas de los Estados Unidos en el año 1993 y es utilizada frecuentemente en conferencias universitarias. Sus frases y banda sonora le han convertido en la película más citada del siglo XX. La película de Ridley Scott mantiene la visión definitiva de la ciencia ficción futurista. Steve Jodorowsky. Blade Runner también ha servido para influir a los juegos de rol del género cyberpunk, tales como Cyberpunk y Shadowrun, el juego de ordenador System Shock y la serie de juegos Syndicate, aunque sin duda alguna su mejor referente es el sucesor del propio System Shock, la obra conocida como Deus Ex, en donde se observa un futuro negro caracterizado por el empleo de nanotecnología, terrorismo o el también llamado miedo global empleado por los gobiernos mundiales. Versiones. Existen 7 versiones de Blade Runner, aunque solo 3 son ampliamente conocidas y vistas. El montaje internacional original de 1982, que contenía más violencia gráfica que la estrenada en Estados Unidos y que apareció en VHS y Laserdisc de la colección Criterion. La versión para los cines estadounidenses, también conocida como montaje doméstico, Domestic Cut. La versión para televisión, editando sus contenidos ofensivos. 2 versiones de trabajo mostradas únicamente en preestrenos de audiencias y ocasionalmente en festivales de cine. Una de estas versiones fue distribuida en 1991 como un Director's Cut sin la aprobación de Ridley Scott. El aprobado Director's Cut de 1992, incitado por la edición desautorizada de 1991. Coincidiendo con el 10º aniversario, se editó en DVD y se proyectó en cines. El montaje final, The Final Cut, de 2007 y 2008. Coincidiendo con el 25º aniversario, se restauró, se editó en DVD y Blu-ray y se proyectó en cines. Versiones para salas. En 1982, las versiones norteamericana y europea para las salas de cine se estrenaron incluyendo un final feliz, usando metraje de la película de Stanley Kubrick, El Resplandor, y una voz en off, añadida a petición de los ejecutivos del estudio durante postproducción, tras realizar algunas pruebas de audiencia que indicaban la dificultad de comprender la película.
Aunque varias versiones diferentes del guión habían incluido una voz en off, tanto Ridley Scott como Harrison Ford se mostraban insatisfechos del resultado e intentaron no incluirla en la versión final. Se ha rumoreado que Ford intencionalmente hizo la voz en off de mala calidad con la esperanza de que no fuera usada, pero recientes entrevistas indican lo contrario. Montaje del director. En 1990, Warner Bros. Permitió brevemente reproducir en cines una copia de 70 mm de la película, anunciándola como un Director's Cut, montaje del director. Sin embargo, Ridley Scott negó públicamente que esa versión de la película fuera el definitivo Director's Cut, argumentando que fue editada toscamente y carecía de la banda sonora de Vangelis para la película. En respuesta al descontento de Scott, y en parte debido al resurgimiento de la popularidad de la película a principios de los años 90, Warner Bros. Decidió editar un definitivo Director's Cut bajo la dirección de Scott que se presentaría en 1992. Para esto contrataron al restaurador de películas Michael Arick, que fue uno de los que redescubrieron las ediciones originales de Blade Runner y que ya estaba realizando las consultas para la Warner para encabezar el proyecto junto a Scott. Arick pasó varios meses en Londres con Les Haley, que había sido el editor asistente en Blade Runner, procurando compilar una lista de los cambios que Scott había deseado hacer a la película. También consiguió una enumeración de sugerencias y direcciones del propio director. Arick realizó varios cambios a la película, la mayoría de ellos eran cambios de ediciones menores, incluyendo la reinserción de Deckard encontrando el unicornio de origami de Gaff en el vestíbulo cerca de su apartamento al final de la película. Sin embargo, 3 cambios importantes se realizaron en la película dando un giro significativo al resultado final. La eliminación de la voz en off de Deckard, la reintroducción de la secuencia de un sueño con un unicornio galopando en un bosque y el corte del final feliz impuesto por el estudio, incluyendo algunos efectos visuales que originalmente salían en los créditos finales. Las presiones en forma de dinero y tiempo y la obligación a Thelma y Louise mantuvieron a Scott apartado de la reedición de la película, y aunque finalmente estaba más contento por esta versión que las anteriores, él no se sentía cómodo con ella como definitivo Director's Cut. Edición especial para coleccionistas. En parte como resultado de esas quejas, Scott fue invitado de nuevo a mediados del año 2000 para ayudar a realizar una versión definitiva y final de la película, que sería completada a mediados del año 2001. Durante el proceso se creó una nueva impresión digital desde los negativos originales, los efectos especiales fueron mejorados y limpiados, y el sonido fue remasterizado en Dolby Digital 5.1 Surround. A diferencia del Director's Cut de 1992, Scott supervisó personalmente el nuevo montaje mientras se creaba. El DVD de la edición especial se presentaría para las Navidades del año 2001, y los rumores apuntaban a que sería un set de 3 discos, incluyendo el montaje completo de la versión internacional para cines, el montaje del Director's Cut de 1992 y la nueva versión mejorada, añadiendo escenas eliminadas, entrevistas con el reparto y el equipo y el documental On the Age of the Blade Runner. Sin embargo, Warner Bros. Retrasó indefinidamente el lanzamiento de la edición especial tras disputas legales que comenzaron con los garantes de la versión original, en especial con Jerry Perenchio, que había cedido la propiedad de la película cuando el presupuesto de filmación subió de $21,5 millones a 28 millones. Tras varios años de disputas, en mayo del año 2006 apareció la noticia de que Warner Bros. Estaba retocando varias versiones de la película para poder hacer un lanzamiento a finales de año, de acuerdo con la revista Total Film y el sitio web de Digital Beats. No hubo acuerdo sobre la fecha de lanzamiento, pero se señaló que una versión restaurada del Director's Cut de 1992 aparecería primero en 2 discos, probablemente entre septiembre y diciembre del año 2006. Finalmente, Warner confirmaría el lanzamiento de Blade Runner The Final Cut con motivo del 25 aniversario del estreno, tratándose de un set en formato maletín incluyendo 5 discos que se pondría a la venta el 18 de diciembre del año 2007, con las versiones anteriormente mencionadas y las versiones de estreno en Europa y Estados Unidos, así como en formato Blu-ray y HD DVD. Una nueva edición de coleccionista con 5 discos, así como un doble disco individual, fueron puestos a la venta en España el 12 de febrero del año 2008, así como las versiones correspondientes en Blu-ray y HD DVD. Este último formato, como es sabido, acabó por no imponerse a su competidor. Toshiba decidió cesar de fabricar más reproductores y continuar con las investigaciones para mejorar su formato, lo cual repercutió a posteriori en la edición correspondiente. Documentales. On the Age of Blade Runner, de 55 minutos, producido en el año 2000 por Nobles Gate Limited para Channel 4 y dirigido por Andrew Abbott y escrito por Mark Kermode, sería incluido en la edición especial. Las entrevistas con el equipo incluyen a Ridley Scott dando detalles del proceso creativo y los problemas durante preproducción.
Los relatos de Paul Hammond y Fincher proporcionan una visión de la idea original de Philip K. Dick y los orígenes de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Se entremezclan entrevistas al reparto con las notables excepciones de Harrison Ford y Sean Young. A través de estas entrevistas conseguimos tener la impresión de cuán dificultosa y frustrante fue la realización del proyecto como resultado de un director exigente sin aliados y unas condiciones duras, húmedas y calurosas. Todo ello añadido a la atmósfera presionante que todos sentían cada vez más mientras se sobrepasaba el presupuesto. Hay también un recorrido de algunas localizaciones, las más notables son el edificio Bradbury y el solar de la Warner Bros. Que eran las calles de Los Ángeles de 2019 con un aspecto muy distinto a la versión de la película. Tras esto, el documental detalla las pruebas de postproducción en pantalla y sus ediciones y cambios, la voz en off, el final feliz y la escena eliminada del hospital, los efectos especiales, la banda sonora de Vangelis y la relación tensa entre el equipo de rodaje y los inversionistas, que culminaría con el despido de Dilly y Scott, a pesar de lo cual siguieron trabajando en la película. También aparece la cuestión sobre si Deckard era o no replicante. Future Shocks, de 27 minutos, es un documental del año 2003 para TV Ontario como parte de su serie Film 101. Contiene entrevistas con el productor ejecutivo Bob Jorkin, Sied Mead, miembros del reparto como Sean Young, pero de nuevo sin Harrison Ford. Hay un extenso comentario por el autor de ciencia ficción Robert Sawyer y críticos de cine acerca de enfoque sobre los temas, el impacto visual y la influencia de la película. Olmos habla sobre la participación de Ford y las experiencias personales durante la filmación con Young, Walsh, Cassidy y Sanderson. También relata una anécdota cuando los miembros del equipo crearon camisetas con fotogramas de Ridley Scott. Las versiones de la película son criticadas y se discute cómo de aproximado está a la realidad el futuro predicho en Blade Runner. La novela. El guión original de Hampton Fancher estaba basado libremente en la novela de Philip K. Dick. Sin embargo, el guión de Fancher se enfocaba más en los problemas del entorno y menos sobre las cuestiones de humanidad y fe, que eran la parte central de la novela. Cuando Ridley Scott se unió a la película deseaba realizar cambios al guión ya escrito y finalmente contrató a David Peoples para realizar los cambios después de que Fincher se negase. El título de la película también cambió varias veces durante el proceso de escribir el guión. Se llamaba Dangerous Days, Días Peligrosos, en la última prueba de Fincher, pero se renombró a Blade Runner, título prestado con permiso de una novela de ciencia ficción de William S. Burroughs, titulada Blade Runner, a Movie. Como resultado de las diferencias del guión de Fincher con la novela, las numerosas reescrituras antes y durante el rodaje y que Ridley Scott no había leído completamente la obra de Dick, la película se apartaba perceptiblemente de su inspiración original. Los cambios han impulsado a muchos críticos y seguidores a considerar ambos trabajos como independientes, a pesar del hecho de que la novela fue reimpresa con el título de Blade Runner para ayudar a aumentar las ganancias. Algunos de los temas en la novela se han reducido al mínimo o han sido eliminados completamente, incluyendo la fertilidad y esterilidad de la población, la religión, los medios de comunicación, la incertidumbre sobre si Deckard es humano, las mascotas reales y sintéticas y las emociones. Los productores de la película acordaron una proyección de algunos fragmentos rodados para Philip K. Dick poco antes de su muerte a principios del año 1982. A pesar del hecho de que la película difería significativamente de su libro y el bien conocido escepticismo de Dick sobre Hollywood, este se entusiasmó bastante con la película. Dick predijo que Blade Runner cambiará la manera de ver las películas. Secuelas. Hay 3 novelas oficiales y autorizadas de Blade Runner escritas por el amigo de Philip K. Dick, K.W. Jeter, que continúan la historia de Rick Deckard e intentan resolver las diferencias entre Blade Runner y Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Sin embargo, la primera novela de la trilogía contiene numerosas inconsistencias con la película, incluyendo la resurrección de un personaje muerto y una completa modificación de la naturaleza de otro. El resultado final parece más un universo alternativo que una secuela directa. Blade Runner 2, The Age of the Human, fue publicada en 1995. Blade Runner 3, Replicant Night, fue publicada en el año 1996. Y Blade Runner 4, Age and Talon, fue publicada en el año 2000. David Peoples ha dicho que en el guión de Soldier de 1998 intentó crear una secuela indirecta de Blade Runner. Ambas películas toman lugar en el mismo universo, lo que es evidente por el hecho que los autos voladores de Blade Runner aparecen como parte de la escenografía de Soldier. Sin embargo, Soldier es una secuela no oficial, ya que nunca ha sido formalmente aprobada por la sociedad que mantiene los derechos de Blade Runner. Aunque no hay una secuela oficial de Blade Runner, muchos seguidores de la película han observado cierta semejanza con la serie de televisión Total Recall 2070 de 1999. Muchos la consideran como una secuela de Blade Runner o que al menos toma lugar en el mismo universo.
La serie está inspirada en la novela que inspiró Blade Runner y el relato corto que inspiró a Desafío Total, ambos obras de Philip K. Dick. Otra secuela es la producción del año 2003, Natural City, subtitulada como A Korean Blade Runner. Ambientada en 2080, los clones humanos con inteligencia artificial reemplazan la mano de obra en Natural City. Los clones tienen fecha de caducidad, pero algunos de ellos no quieren aceptar el hecho de ser reciclados. R, un miembro de las fuerzas de policía militar, se enamora de Rhea, una clon a punto de expirar. El argumento tiene algunas similitudes con Blade Runner, así como parte de los escenarios, con coches voladores como los Spinners y un cierto ambiente e iluminación parecidos, incluso con lluvia permanente. El dirigible de Blade Runner aquí se presenta como una enorme nave anunciando un viaje lúdico al planeta Koyo. Evidentemente, la parte oriental tan apreciada por Ridley Scott en esta ocasión está omnipresente sin más. La escena con Deckard pidiendo fideos en un puesto de comidas en la calle también aparece como un guiño a la película. La música, muy melancólica, no puede ser comparada con la obra de Vangelis, aunque se ajusta al clima que se pretende conseguir. Juegos y cómics. Hay dos juegos para ordenador basados en la película, uno para Commodore 64 y otro para ZX Spectrum por CRL Group plc en 1985, y otro como una aventura de acción por Westwood Studios en 1997. Este último juego presenta nuevos personajes e historias alternativas basadas en el mundo de Blade Runner, junto con algunas de las voces originales del reparto de la película. Un prototipo de juego de mesa también fue creado en California en 1984, con reglas parecidas al Scotland Yard. El juego de Konami, Snatcher, tiene muchas influencias de Blade Runner que son recogidas con detalle en numerosas páginas web. Archie Goodwin escribió el guión de la interpretación para cómic A Marvel Comic Super Special Blade Runner, publicado en septiembre de 1982. Con cubierta de Jim Steranko, la adaptación de 45 páginas fue ilustrada por el equipo de Al Williamson, Carlos Garzón, Dan Green y Ralph Reese. Una parodia llamada Blade Blummer por Crazy Comics también fue creada. Referencias culturales. Para la presentación de los programas de torneos y competencias usan el tema musical de los créditos finales de la película Blade Runner compuesto por Vangelis. En el libro Los ojos del perro siberiano, de Antonio Santana, se menciona que Ezequiel, antes de morir, le deja a su abuela un videocassette de Blade Runner. Este le da sentido a sus últimas palabras, que eran confundidas con un delirio. El artwork del álbum Somewhere in Time, de Iron Maiden, ilustrado por Derek Riggs, está basado en la ambientación de la película. Curiosidades. La frase que pronuncia el replicante Roy Batty agonizando antes de morir se ha convertido en una de las más famosas de la historia del cine. La cita original dice: I've seen things you people won't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I've watched Sibians bleeding in the dark near the townhouse gate. All those moments were lost in time, like the tears in the rain. Time to die. La versión de la traducción en el doblaje español dice: Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. La traducción en el doblaje para Latinoamérica dice: He visto cosas que los humanos ni se imaginan. Naves de ataque incendiándose más allá del hombro de Orión. He visto rayos C centelleando en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Deckard solo retira 2 replicantes, ambas mujeres. La fecha de creación de Pris es el día de San Valentín. El periódico que aparece en el cajón de la Casa de León es el mismo que Deckard lee al principio de la película. La foto en la que salen Rachel y su madre parece tener vida y se oye de fondo los gritos de niños jugando. El teatro situado enfrente de la casa de J.F. Sebastian estrena la obra If You Send This Information In, Can You Contact Me Again?, que fue escrita por la mujer de Ridley Scott. Los personajes principales parecen estar relacionados con un animal en concreto. Deckard con un unicornio, Leon con una tortuga, Roy con un lobo, depredador, Sora con una serpiente, Rachel con una araña, Tyrell con un búho, simbolizando probablemente la sabiduría, Sebastian con un ratón y Pris con un mapache.
Las figuras de papel de Gav tienen un significado. Gallina, el temor de Deckard a aceptar la misión. Hombre con erección, excitación por investigar y deseo por Rachel. Unicornio, Gav lo hace para demostrarle a Deckard que su sueño con el unicornio fue implantado, y hay quien dice que este último origami Gav lo puso para hacerle ver a Deckard que lo ha dejado escapar. La escena final de la película es del film El Resplandor, en la versión con el final feliz. La lámpara del despacho de Brian está formada por fotos de una cacería de búfalos. La pieza que interpreta a Rachel al piano es Concierto en D mayor para guitarra, cuerda y continuo de Antonio Vivaldi. La imagen mostrada en el ordenador de vuelo del vehículo de Deckard al aterrizar sobre la comisaría es el mismo que el mostrado en la película Alien el octavo pasajero cuando la sonda tripulada del Nostromo se aproxima al planeta. Los números de serie de los replicantes son sus características. Por ejemplo, León N6MAC41717 significa Nexus 6, macho, A físico, C mental, nacido el 4-17-17. Siguiendo la nomenclatura para fechas estadounidenses, significa el 17 de abril del 2017. Alusiones a los ojos continuamente. Escena inicial, test de Boy Camp, maquillaje, la muerte de Tyrell, comentarios como he visto cosas que no creeríais, etc. Roy se clava un clavo en la mano, signo de crucifixión cristiana. Esta escena está duplicada, aparece en la cabina de teléfonos antes de entrar en el laboratorio de ojos y en la escena final. Rutger Hauer se presentó en el rodaje con el pelo completamente blanco por iniciativa propia. A Scott le encantó la idea y aceptó el cambio de aspecto del actor. Asimismo, el texto de la escena final, He visto y lágrimas en la lluvia, es creación de Rutger Hauer. En la escena final hay una inconsistencia en los fondos y luz cuando Roy Batty suelta la paloma. La misma, durante el rodaje, se empapó por el agua de forma que sus alas no podían batir y alzar el vuelo. Así pues, tuvieron que rodar el vuelo en otro momento y para entonces la luz había cambiado. En la escena final, Harrison Ford, como Deckard, aparece realmente exhausto. Después de rodar la escena una y otra vez, en realidad Ford estaba exhausto. Los ojos brillantes revelan a los replicantes tanto animales como humanoides. En un plano muy corto puede verse el mismo efecto en los ojos de Deckard cuando está hablando con Rachel en su apartamento. A partir de ahí, se han seguido decenas de argumentos a favor de que Deckard es en realidad un replicante. El hecho de que Gav realice un unicornio de papel indica que conoce el sueño de Deckard, por tanto, se apoya también la posibilidad de que éste sea un replicante con recuerdos implantados. Por contra, la relativa escasa fuerza de Deckard en las peleas con replicantes, así como su notable cansancio en estas, hacen pensar que Deckard sí podría ser humano. El cartel de la película fue hecho por el ilustrador John Alvin. Drew Struzan realizó ilustraciones para los carteles de la película, pero no se utilizaron nunca hasta la publicación del Final Cut, montaje final. La relación de Deckard con las protagonistas femeninas de la película puede verse como una relación con muñecas. Rachel sería una muñeca decorativa, mitad geisha, complaciente, mitad pinaf elegante y sensual. Sora, que al morir se convierte en un maniquí más del escaparate. Pris, camuflada como muñeca antes de atacar y rota en el suelo tras ser retirada. La voz del tema Tales of the Future de la banda sonora oficial es la de Demis Roussos. Los replicantes pueden ser considerados como cyborgs, puesto que tienen una resistencia y fuerza comparable. Sin embargo, pueden ser heridos y lastimados como humanos y su peso se considera normal. De no ser así, León no podría haber muerto por un disparo y al morir hubiera aplastado a Deckard. En la revista Time se afirma que Deckard sí es un replicante. Deckard no dirige una sola palabra a su contrincante Roy Batty en ningún momento de la película. Shin-Yeon pronuncia el nombre de Tyrell como Tyrell, mientras que el resto de personajes lo pronuncian como Tyrell. La frase nunca haría nada que sigue con referencia al propio Batty y en otros doblajes en relación a Tyrell. Hay una cierta confusión de a quién impedirá entrar en el cielo el dios de la biomecánica. Cuando al principio de la película Deckard está leyendo el periódico, después de haber pedido sushi y tallarines en un puesto de la calle, se oye su voz en off diciendo «No te avisan contra los asesinos en el periódico. Esta era mi profesión, ex policía, ex Blade Runner, ex asesino». En el original, la frase es «They don't advertise for kills in newspapers. That was my profession, ex cop, ex Blade Runner, ex killer». La traducción correcta para la primera parte de la frase debería ser algo así como «No publican ofertas de trabajo para asesinos en el periódico». La palabra advertise es un falso amigo cuyo significado es anunciar, publicar un anuncio. Para decir advertir se utilizaría la palabra warn. En este caso, como en otros a lo largo de la película, la traducción no ha sido de las mejores.
En una escena de la película se muestra una partida de ajedrez basada en la famosa Immortal de 1851. Interponen al rey y la dama en el lado de Tyrell, en una posición que un gran maestro no intentaría. En la escena final, cuando Deckard es perseguido por Roy dentro de la casa, se pueden ver claramente la sombra de un camarógrafo que va siguiendo a Harrison Ford caminando al revés. Véase también ciencia ficción, cyberpunk, Philip K. Dick, ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? Fin del artículo. Esta grabación y todo el texto están disponibles bajo los términos de licencia de documentación libre GNU, que se encuentra en http://www.gnu.org/copyleft.